Bienvenidos, esto es Polen por la Ciudad. Mi nombre es Otto Cázares y en esta ocasión yo estoy eh, muy contento, muy gozoso porque me acompañan en el estudio Marta y Micó. Marta Boltú y José María Micó, filólogos que cantan, filólogos con voces infinitas. Bienvenidos al estudio. Muchas Me han gracias. hecho el favor de compartirme su tercera producción, Mapa de Sombras Cotidianas, que es un titulazo. Tercera producción. ¿Y las otras dos? ¿Cuándo es la primera? La ¿Cómo surge primera, el proyecto? la primera fue en 2015 y era un disco de aprendizaje porque era una especie de homenaje al tango argentino con dos tangos míos, letra y música mía, pero en realidad los otros eran clásicos del tango argentino. Y como llevábamos poco tiempo con el proyecto, decidimos hacer ese primer disco de aprendizaje y de homenaje. Y el segundo ya fue íntegramente de canción de autor, aunque debo decir que, para fortuna del público, el autor no canta, sino que canta Marta. Yo soy autor en ese segundo disco de todos los textos, de todas las letras, que son poemas míos, y de todas las músicas, pero la cantante es ella. Y ese disco se llamó Memoria del Aire, el segundo. Dios. Que comienza con Muchacha Vieja. Este sí, Este comienza Mapa con de sombras muchacha cotidianas. vieja. Y Marta, creo haberte escuchado en alguna ocasión Ujú. que el proceso de cantar significó para ti reconstruir tu propia voz. Pues sí, un poquito sí fue así, porque era una voz que me daba ciertos problemas y entonces inició un camino de reeducación de voz hablada a través de la voz cantada y ahí nació todo, digamos. Aumentó el placer de cantar, aumentó esa vocación de músico que él tenía de siempre, pero que Estaba escondida. estaba escondida porque él, bueno, fue tomando otros caminos, como ya sabes, y de repente ahí confluyó todo y confluimos pues su voz poética, su voz musical y mi voz física. Y así empezamos. Tú por completo inclinada a la docencia y tú Sí. por completo inclinado a la creación, a la traducción y a la escritura académica también. Sí. ¿Cuánto tiempo permaneció oculta la vocación musical? Bueno, yo empecé a tocar la guitarra por mi cuenta a los 14, 15 años. Toqué hasta los 19, que fue cuando empecé a estudiar filología. Y aunque dudé mucho, abandoné la guitarra entonces y he estado 30 años sin tocar la guitarra. La recuperé hace 10 años aproximadamente y cuando salió a flote la luz de Marta La voz. la voz de Marta para sorpresa de muchos, Sí. incluido para sorpresa mía, el primer sorprendido fui yo, entonces dije, bueno, esta es la ocasión para retomar la guitarra, escribir música para mis poemas y darle forma a un proyecto que en el fondo nos completa a los dos, ¿no? Claro. Ujú. Sí, filólogos que cantan, que además habían permanecido con una vocación, pues, en una siesta, una más o menos larga siesta, y de repente abre los ojos a una vigilia en la que la música se expresa en todos los aspectos. Estamos en una época post-pandémica, podríamos llamarlo, o por lo menos encontrando Ujú. las últimas jornadas oscuras. Y la música de Marta y Micó me parece que entra en una fiesta de quitarnos la pandemia. ¿No lo sienten así? Sí, muy posiblemente. A veces hablando sobre nuestro proyecto, ¿no? Creemos que es un proyecto que quiere dignificar la música con la poesía y dignificar la música a la poesía con la música, ¿no? Completarla o darle un traje nuevo. Y además es una fiesta en el sentido de que José María ha escrito músicas muy variadas para sus poemas. Entonces, pues de repente hay una canción de ritmos flamencos o de cierto aire mexicano Sí. o alguna que suena a tango argentino, aunque sea de él, ¿no? Y yo creo que es un poco esa fiesta de los sentidos. Sí, tango, guitarra española, desde luego. Ujú. ¿Qué otras voces hay ahí? ¿Qué otras Hay, influencias? hay algún blues, hay también fado. Digamos, la idea nuestra era reconstruir, tú has hablado de sueño y vigilia, ¿no? Pues un despertar de nuevo a la música más simple, una voz y una guitarra, hay poco más en nuestros discos,
En este muy poco más, un músico invitado en cada tema que puede tocar el bandoneón o la guitarra portuguesa o una segunda guitarra o algo de percusión, pero en el fondo es como volver a descubrir una fórmula muy simple de transmisión musical basada también en las letras, ¿no? No olvidar que las canciones tienen textos, que esos textos tienen que tener la misma dignidad de las melodías Claro. y por tanto esa es nuestra fórmula, intenta ser sencilla y auténtica, de transmisión muy directa. Claro, me viene ahora a la mente dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con la gran poesía que se pone en música. Ambos filólogos, poetas, creadores, dignificando la letra de las canciones. Porque creo que eso es lo que ocurre en la música contemporánea, que en detrimento de una melodía se pierde en la letra o se gana letra y se pierde melodía y así sucesivamente. Creo que aquí hay una amalgama, yo diría, muy afortunada de letra y melodía. Bueno, ojalá sea así. Yo a veces digo que fue la música la que me llevó a la literatura, porque yo en mi adolescencia escuchaba a Atahualpa Yupanqui, a Quilapayún, a Inti Illimani, a Raimón, a Joan Manuel Serrat, y de pronto había algunas de sus canciones que destacaban por la calidad de los textos. Y yo empecé a fijarme, a interesarme cuando los discos todavía tenían las letras y los autores y toda la información, y vi que algunos textos eran de Quevedo, por ejemplo, cantados por Paco Ibáñez, o de Ausías Mar, cantados por Raimón, o de Antonio Machado, cantados por Serrat, y entonces empecé a interesarme por los textos literarios, olvidando un poco la música. Ahora, como en el caso de la comedia, que en fin, ya hemos hablado mucho de ella, es como si hubiera vuelto a los orígenes, ¿no? A reunir melodías expresivas y textos cuidados literariamente. Marta y Micó, filólogos que cantan y que además en sus videos muestran artistas trabajando. ¿Qué tal si hablamos de esto en una próxima entrega de Polen por la Ciudad y nos adentramos en esos temas? ¿Les parece? Será un placer. Acompáñenos, por favor, próxima entrega de Polen por la Ciudad. Ya ven, así es la vida. Te sientas, pero siempre te despistas.